Nosotros no firmamos el llamado Pacto por México, porque consideramos que fue un pacto contra México. Ahí fue donde se aprobaron las reformas estructurales, ahí se aprobó el aumento de los impuestos, la privatización del petróleo, que terminó en el aumento al precio de las gasolinas, el gasolinazo, y otras reformas contrarias al interés popular. Nosotros sí vamos a convocar, ya lo estamos haciendo, a todo el pueblo de México a un acuerdo para poner por delante la honestidad como forma de vida y como forma de gobierno, para desterrar la corrupción. Pues yo lo que estoy planteando es acabar con la corrupción, con la impunidad, y estoy viendo hacia adelante. Yo no voy a permitir corrupción de nadie, lo puedo resumir en una frase: al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie, pero no es mi fuerte la venganza. Yo lo que quiero es que haya un auténtico Estado de Derecho y que haya justicia en el país. Meade está en una situación bastante difícil porque tiene todo el apoyo del gobierno, no ha levantado y está queriendo avanzar con calumnias. Aprovecho de una vez para decirle que no tengo 3 departamentos a mi nombre. Si existiesen esos 3 departamentos a mi nombre, se los regalo al señor Meade. Anaya, también voy a aprovechar de una vez para contestarle, porque no me voy a quedar sin responder, de que el FOAPROA lo aprobaron el PRI y el PAN, el PRIAN, que siempre ha existido. Y ahora me llama mucho la atención de que estén peleándose. Bien. En aquel tiempo Muy bien. he tenido éxito, fui jefe de gobierno de esta ciudad y reduje la incidencia delictiva, y existen los datos oficiales que respaldan mi dicho. Aquí traje una muestra. Bajó en el tiempo que fui jefe de gobierno el robo de vehículo con violencia, y bajó también el delito de homicidio en el tiempo que fui. Voy a dar un dato. En el último año de mi gobierno, 2005, 684 homicidios. El año pasado en la Ciudad de México, 1,084 homicidios. Y si comparamos con lo que ha sucedido a nivel nacional, desde luego que fue exitosa nuestra experiencia. Para preguntas, ha hablado, hizo una declaración en que el Chultenango, en Guerrero, que llamó mucho la atención, permítame que la recuerde, habló de que había una posibilidad de hacer una amnistía. Le preguntaría, ¿quiénes serían, candidatos, los beneficiarios de esa posible amnistía? Campesinos que siembran la amapola, los halcones, los sicarios que matan, los jefes de los grupos criminales. ¿Quiénes se podrían beneficiar de esa amnistía que propone? Primero aclarar que la amnistía no significa impunidad, porque se ha manejado desde luego de manera malintencionada de que yo quiero sacar de la cárcel a todos los delincuentes que han cometido delitos criminales. Yo lo que considero es que tenemos que atender las causas que originaron el problema de la inseguridad y de la violencia. Sobre todo, hay que combatir la pobreza. Dije desde hace algún tiempo que por el bien de todos, primero los pobres. Han crecido los pobres en México durante el periodo neoliberal y han crecido los pobres que son jóvenes, porque no se les ha dado opciones, alternativas.
Entonces voy a convocar al triunfo de nuestro movimiento después del 1 de julio hasta el 1 de diciembre. Voy a convocar a expertos para elaborar un plan y definir conjuntamente qué vamos a hacer y en ese marco definir cómo se va a llevar a cabo una amnistía. Estoy invitando hasta al Papa Francisco a participar en este foro. Y vamos a convocar a personalidades que conocen de la materia, que nos van a ayudar para elaborar conjuntamente un plan y no descartar ninguna opción, ninguna alternativa. Y desde luego, pues todos están aquí contra mí, echándome un montón. Miren. Corto plazo. La corrupción es el principal problema de México. Nada ha dañado más al país que la deshonestidad de los gobernantes. Se roban los políticos corruptos y los traficantes de influencia alrededor de 500,000 millones de pesos al año del presupuesto. No hay ninguna banda que robe tanto. Estos que presentan como los grandes delincuentes son niños de pecho en comparación con los políticos corruptos del país. Nosotros vamos a acabar con la corrupción. Una vez le preguntaron a Peña que qué opinaba de la corrupción y contestó que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Yo no estoy de acuerdo con eso. En nuestro pueblo hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. El pueblo de México es bueno, es trabajador y es honesto y vamos a regenerar la vida pública. Gobernar con el ejemplo. Si el presidente es corrupto, los gobernadores van a ser corruptos, los presidentes municipales también. Vamos a limpiar de corrupción el gobierno de arriba para abajo, como se barren las escaleras. Vamos también a terminar con todos los privilegios que hay en el gobierno, para que el gobierno esté al servicio de la mafia del poder. Les pagan muy bien, gratifican muy bien a los altos funcionarios públicos que se dan la gran vida. Vamos a reducir los sueldos de los de arriba porque vamos a aumentar los sueldos de los de abajo. Y si esto es ser populista, que me apunten en la lista. Vamos también a vender el avión presidencial, que no lo tiene ni Donald Trump. Ya ven que Trump es muy presumido, pues no tiene un avión como el de Peña que costó 7,500 millones de pesos. Ya le mandé a ofrecer el avión a Donald Trump y vamos a vender toda la flotilla. ¿Le contestó algo? ¿Le contestó algo? Estoy esperando la respuesta. Bien. Ya también he dicho que vamos a vender toda la flotilla de aviones y de helicópteros del gobierno. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Mexicanas, mexicanos, estamos viviendo un momento estelar. Solo han habido en nuestra historia 3 grandes transformaciones: la independencia, la reforma, la revolución, y nosotros estamos a punto de lograr la 4ª transformación de la vida pública de México. Y lo vamos a lograr de manera pacífica, sin violencia, y va a ser para bien de todos los mexicanos. Se va a tener, como no ha sucedido en los últimos tiempos, un gobierno que represente a pobres y a ricos. El gobierno dejará de estar al servicio de una minoría rapaz. No les fallaré. Quiero seguir el ejemplo de Benito Juárez, de Francisco I. Madero y del general Lázaro Cárdenas.